Hay milagros que ocurren justo en el momento en que menos los esperas. Recuerdo una mañana muy temprano, antes de que la luz del sol atravesara las cortinas, cuando recibí una llamada inesperada de una hermana de la iglesia. Su voz temblaba de emoción mientras exclamaba: «Pastor, mi hija acaba de sobrevivir a un grave accidente de tráfico. He estado orando con el Salmo 91, tal como usted enseñó». Yo creo que fue un de repente de Dios. Me quedé inmóvil, abrumado por la reverencia. Dios sigue obrando y nunca llega tarde. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero silenciosamente te dio la espalda? Hay días en los que no despertamos por el despertador, sino por el peso de la preocupación en el corazón. Renta sin pagar, enfermedad en la familia, hijos que se alejan. Y lo que más duele es sentir que nadie comprende, que nadie está verdaderamente con nosotros. Pero quiero que sepas, no estás solo. Dios todavía ve, y Él se está acercando. Pablo y Silas estaban encadenados, pero sus almas no lo estaban. En Hechos 16, fueron golpeados y arrojados a lo más profundo de la prisión, sus pies sujetos en cepos. Pero a medianoche, en lugar de quejarse, cantaban himnos a Dios. Y mientras cantaban, se desató un terremoto divino. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y el milagro comenzó. Tal vez tú estás en medio de tu propia prisión oscura. Pero recuerda, Dios no necesita una llave física, solo necesita un canto de fe para cambiarlo todo. Si Dios es tu guardián, ¿por qué todavía hay lágrimas por la noche? Esta no es una pregunta de duda, sino de honestidad. Muchos de nosotros somos fieles, oramos, somos generosos y aún así nos herimos, aún así nos sentimos débiles. Pero Dios nunca prometió una vida sin tormentas, solo prometió estar con nosotros en medio de ellas. Y es en la tormenta donde su mayor poder se revela. Cierra los ojos y entra en la campaña del de repente de Dios. No tienes que entenderlo todo y no tienes que ser lo suficientemente fuerte. Solo necesitas abrir tu corazón y creer, y justo en el momento que menos esperes el milagro te alcanzará. Porque este mundo está en caos. Las noticias están llenas de desastres. La gente está agotada por el miedo y la soledad. No nos falta comida, pero sí nos falta paz. No nos faltan dispositivos, pero sí nos falta verdad. En esta realidad, la oración no es contenido religioso, es el espacio donde el alma revive. No necesitas comprenderlo todo, solo abrir el corazón, porque este video no es solo sonido, es una puerta de entrada a la sanidad, al descanso y a la restauración. Cierra los ojos por un momento. Escucha el suave golpeteo de la lluvia sobre el viejo techo. Escucha tu corazón esas palabras que nunca te atreviste a decirle a nadie. Bajo el amanecer silencioso, en la brisa que mueve la puerta, hay un susurro no del viento, sino de aquel que está tocando a la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está esperando, no para acusarte, sino para levantarte, para devolverte a la vida con su amor.
¿Está tu alma encadenada por miedos que no te has atrevido a nombrar? Si es así, este es el momento de detenerte, tomar un respiro profundo y comenzar tu viaje hacia la libertad con Dios. La campaña del De repente de Dios ha comenzado y los milagros siguen desarrollándose. ¿Estás listo para entrar? Los justos también fueron echados en la prisión oscura. En Hechos 16, la Escritura nos dice que Pablo y Silas, dos siervos fieles de Dios, fueron brutalmente golpeados, despojados en público y arrojados a la prisión más profunda, simplemente por haber expulsado un espíritu que atormentaba a una joven. No cometieron ningún crimen. No iniciaron ninguna rebelión. No dañaron a nadie. Sin embargo, fueron atados, abandonados y rodeados por la oscuridad. Recuerdo los ojos de un hermano en la iglesia que una vez me dijo después de la oración: Pastor, yo sigo dando, sigo leyendo la Biblia cada mañana, sigo orando por los demás, pero mi hijo sigue en adicción. Mi esposa igual me dejó y mi corazón se rompe cada noche. Lo miré y le recordé la historia de Pablo y Silas, porque la verdad es esta: ser escogido no significa que no serás herido. Ser justo no nos exime del sufrimiento, pero nos da un Dios que camina con nosotros en medio de él. La multitud no siempre estará contigo. Pablo y Silas no fueron acusados por una sola persona. La Escritura dice: se levantó la multitud contra ellos. Esa multitud no necesitaba una razón, solo una oportunidad para descargar su furia. De la misma manera hoy, algunos de ustedes que escuchan han sentido esa misma traición, la multitud de su propia familia volviéndose en su contra. Una mujer llamada Joana escribió una vez en los comentarios: yo, Joana, creo que el Señor liberará a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Sus palabras eran largas y sin aliento, porque cada nombre que mencionaba cargaba un temor: miedo a perder, miedo al dolor, miedo a ver a sus seres queridos alejándose más allá de su alcance. La multitud puede ser parientes, amigos, incluso aquellos que alguna vez tomaron tu mano en la fe, pero Dios nunca se aleja. Y entre los oyentes silenciosos que se unen cada mañana, hay incontables tragedias no contadas. Una madre que teme que su hijo vuelva a caer en el cigarro y el alcohol. Una esposa que llora en silencio porque la mirada de su esposo ahora descansa en otra parte. Un hijo que baja la cabeza cada vez que el hospital llama con otro informe de cáncer sobre su madre. Los comentarios se extienden sin fin, no solo como deseos, sino como gritos desde lo más profundo del alma. Están escritos con lágrimas, noches sin dormir y cada minuto de tormento interior. Y quiero decirte, si tú cargas con un peso como el de ellos, no estás equivocado, no estás solo y no estás olvidado. Dios te ve y Él aún está entrando en la prisión más profunda de tu corazón, en la oscuridad. No tengas miedo, porque es en ese lugar donde la luz brilla con más fuerza. Pablo y Silas no fueron liberados porque eran fuertes, sino porque adoraron desde su lugar más débil. Y tú no tienes que ser fuerte. Solo tienes que seguir creyendo, seguir orando, porque aquel que te escucha no está limitado por muros de prisión,
ni separado por lágrimas. Él viene y nunca llega tarde. Pero a eso de la medianoche, Pablo y Silas comenzaron a cantar. Hay algo misterioso en la manera en que Dios se mueve. Él suele elegir los momentos que parecen más desesperanzadores para revelar su mayor poder. Medianoche. En la Biblia es más que una hora, es un símbolo. Es cuando todas las luces están apagadas, todas las puertas están cerradas y toda esperanza parece desvanecerse. Y sin embargo, es en esa misma hora cuando Dios comienza a obrar. Pablo y Silas no esperaron al amanecer para adorar. No esperaron que las cadenas cayeran antes de cantar. No necesitaron una audiencia, ni un escenario. Cantaron en la prisión. Cantaron entre el frío sonido de las cadenas, con la sangre aún corriendo por sus espaldas. Cantaron en medio del dolor, en la más profunda soledad. Y esa misma canción, en la hora más oscura, provocó un terremoto celestial. Recuerdo una vez que me invitaron a orar por una mujer llamada Elena, una madre soltera que criaba a 3 hijos pequeños. Su esposo la había abandonado cuando el menor aún era un bebé. Ella trabajaba en 3 empleos al día, cargando no solo el peso de la provisión, sino también el de las lágrimas silenciosas. Cuando llegué, su pequeño hogar estaba en silencio y a oscuras no podía pagar la electricidad. En esa oscuridad la oí cantar suavemente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entré y ella dijo: Pastor, ya no me queda nada, solo esta canción y la promesa de Dios. Me senté allí, con lágrimas cayendo en silencio, porque sabía ella estaba en la medianoche de su vida, pero estaba encendiendo un fuego del cielo. Poco después, por una recomendación inesperada, fue contratada como contadora en una pequeña empresa. Desde entonces no le ha faltado nada, y sus hijos han crecido rodeados de amor y de la cobertura de Dios. Medianoche no es solo cuando el reloj marca las 12, es cuando pierdes tu trabajo sin razón, es cuando el médico da malas noticias, es cuando miras tu teléfono y nadie llama, es el momento en que se terminan las opciones y todos los caminos parecen bloqueados. Pero el pueblo de Dios no se detiene ahí. Fue a la medianoche cuando Pablo y Silas comenzaron a cantar. Fue cuando no tenían nada que entregaron todo. Y fue entonces cuando la tierra empezó a temblar. Si estás en la medianoche de tu vida, no esperes al amanecer. Canta. Ora, recuerda que no necesitas tenerlo todo para ofrecer alabanza. Solo necesitas fe, la clase de fe que sabe que Dios no está limitado por el tiempo, ni atado a las circunstancias. Si cantas en la oscuridad, estás activando un rescate divino. Un terremoto viene no para destruirte, sino para romper cadenas, abrir de par en par las puertas de la prisión y conducirte a la libertad de Dios. Recuerda, no fue el amanecer lo que abrió la prisión, fue la canción en la oscuridad. No fue la luz la que te liberó, es el Dios que habita en la noche. Y si Él lo hizo por Pablo y Silas, lo hará por ti. No temas la medianoche, porque es entonces cuando Dios comienza a moverse. Solo no te quedes en silencio. Levanta tu voz, adora y prepárate,
para un milagro de repente que ya se está acercando. Hay momentos en los que un milagro no comienza con un gran gesto, sino con un paso muy pequeño, lleno de fe. Una mujer llamada Regina una vez compartió en los comentarios: «Hoje, día 1 de junio, coloquei a foto dos meus filhos como o Senhor pediu, e poucas horas depois, meu genro sofreu un acidente, mas saiu ileso». Una oración, un acto simple, y Dios intervino. No por casualidad, no por coincidencia, sino por la mano divina de Dios en la hora más crítica. Para vivir en el de repente de Dios, no solo esperamos, actuamos en fe. Y quiero compartir contigo algunos pasos prácticos, cosas que parecen sencillas, pero que cuando se hacen con todo el corazón, pueden abrir puertas celestiales. Primer paso. Escucha el Salmo 91 hoy. No necesitas leerlo en voz alta. Solo abre ese pasaje y deja que el sonido de la palabra de Dios se hunda profundamente en tu corazón. Deja que cada versículo caiga como lluvia sobre tu alma cansada. Mientras escuchas, no analices, no pienses demasiado, solo susurra en tu espíritu: «Yo viviré, o de repente de Dios». Yo viviré el de repente de Dios. Luego, escucha un louvor, una canción de adoración a la que tu corazón esté conectado. Tal vez la cantaste alguna vez en un culto años atrás, o la pusiste durante una noche de insomnio, pero hoy, cántala de nuevo con fe renovada, creyendo que Dios te escucha, que a través de esa misma canción, Él responderá. Después, escribe los nombres de tus seres más amados. No necesitas escribir su historia de vida, solo sus nombres. Y si sientes un impulso en tu corazón, envía sus fotos a una corriente de oración, una cadena de oración comunitaria. No dudes, no te preguntes, ¿realmente funciona la oración en grupo? Porque la Escritura enseña: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre y oran en acuerdo, allí estoy yo en medio de ellos. Y finalmente, cada vez que cruces una puerta, prepares una comida o mires el atardecer al final del día, susurra esta frase como una profecía viva: «Mina bensan virá no de repente de Deus». Mi bendición vendrá en el de repente de Dios. Esa frase no es magia, es un ancla de fe. Una declaración de que no vives por circunstancias, sino por promesa. ¿Por qué te animo a hacer estas cosas? Porque lo he visto con mis propios ojos. Día tras día, personas rescatadas de accidentes, de veneno, de la muerte, simplemente porque siguieron estos pequeños pasos. Un niño salvado de un escorpión mortal escondido en un zapato. Un padre librado de un choque automovilístico después de que su esposa oró y envió su foto por la mañana. Estas cosas no son coincidencias. Son las huellas dactilares de Dios en la vida de los que confían. Y quiero cerrar esta sección con un recordatorio sagrado. En nuestras vidas no faltará nada, nada estará roto, nada fuera de lugar. Porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Guarda ese versículo en tu corazón. Repítelo al despertar. Repítelo cuando estés a punto de llorar. Repítelo cuando no veas el camino, porque cuando esa palabra es creída con todo el corazón, tu vida se convierte en el lugar donde Dios revela su gloria. Si estás llorando, permite que esas lágrimas sean santificadas,
Que tu dolor no se derrame en vano, sino que se convierta en el mismo río que riegue la fe dentro de ti que se ha estado secando. Las lágrimas no son señal de debilidad, son prueba de que aún sientes, aún amas y aún estás esperando algo más grande que tú mismo. Una vez conocí a una anciana llamada Nair, de más de 70 años, que vivía sola en una pequeña habitación al final de una calle. Cada día se sentaba en una mesa de madera desgastada, abría su Biblia y oraba por cada uno de sus hijos ya adultos, uno luchando con adicciones, otro perdido en el silencio y otro que ya no creía en Dios. Un día le pregunté, ¿aún tienes esperanza después de todos estos años de silencio? Ella me miró, sonrió con cansancio y con luz, y me dijo, querido, mientras sigamos orando significa que Dios sigue escuchando. Y hoy, quiero plantar en tu corazón una profecía silenciosa pero poderosa. Antes de que el sol se ponga hoy, eso que creías imposible será revertido por la mano de aquel que una vez partió el Mar Rojo. Dios no necesita mucho tiempo para hacer algo grande. No necesita una multitud ni un plan complicado. Solo necesita un corazón dispuesto a decir, yo creo. Y si has llegado hasta el final de este video, hasta el final de este mensaje, no es por casualidad. Fuiste elegido para escuchar, para creer y para comenzar de nuevo desde un lugar más profundo, un lugar al que nadie más puede entrar. Solo tú y Dios. Te invito, no. Te ruego, deja tu oración en los comentarios. No te avergüences. No pienses que no eres digno o que no serás escuchado. Ese espacio no es solo un cuadro de texto vacío, es un río de almas, donde miles caminan juntos a través de las lágrimas, la fe y los milagros. Cada palabra que escribes no se desvanece en el vacío, se eleva como incienso ante el trono de Dios. Tal vez no veas el resultado de inmediato, pero te lo prometo, Dios no olvida ninguna lágrima. Y si tienes a un ser querido que necesita ser salvado, si estás caminando por la oscuridad, si te estás aferrando solo a un pequeño hilo de esperanza, déjame orar contigo. Oremos, como Pablo y Silas cantemos desde la prisión. Que ese canto despierte el cielo. Que el rompimiento santo comience justo donde estás sentado. Y nunca olvides, en nuestras vidas no faltará nada, nada estará roto, nada fuera de lugar, porque el Señor es nuestro pastor. Él está allí, se está acercando, y Él nunca, nunca se ha rendido contigo.